Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a DPV, que significa Drogas, Políticas y Violencias. Este es el primer gran misterio de la exposición, que significa DPV, Drogas, Políticas y Violencias, la guerra fallida. Y para empezar el recorrido estamos con 500 portadas de periódicos mexicanos de los últimos 15 años, desde que el expresidente Calderón inició la guerra contra las drogas. Y la exposición se llama DPV, la guerra fallida, porque podemos analizar claramente que la guerra contra las drogas ha fracasado, tal y como fue prevista. Hace 50 años inició con Nixon en Estados Unidos y con toda su implicación en políticas internacionales, y hace 15 años arrancó en México de la mano del expresidente Calderón. Podemos decir que cada vez se consume más droga en el mundo, cada vez el consumo se ha normalizado más, cada vez hay más jóvenes probando sustancias y nuevas sustancias, y entonces esa aproximación de esa violencia ha fracasado y hay que generar nuevas lecturas, nuevas aproximaciones, y hay que reflexionar sobre nuevos paradigmas en torno al uso de las drogas. Arriba podéis ver una instalación en la que nos marca, como si estuviéramos en la bolsa, el precio de las sustancias heroína, cocaína y marihuana por gramo en los diferentes países de América Latina y Estados Unidos, y podemos ver cómo el precio se va multiplicando conforme va subiendo la frontera y viajando la droga hacia el norte. Pasa lo mismo en Europa y pasa lo mismo en muchos países de Asia y Oceanía consumidores. En ese sentido, y teniendo claro este panorama de precios, la exposición va hacia unos mapas donde el espectador puede ver la desproporción de precios de producción y consumo. En Paraguay, el kilo de cannabis se le paga al campesino a $6. Cuando llega a Santiago de Chile, ese mismo kilo cuesta $1.000. En la Sierra Mexicana de Guerrero y en otros lugares productores se paga unos $13 el kilo de marihuana. Cuando ese mismo kilo llega a Estados Unidos cuesta $10.000. En la coca, la hoja fresca de coca cuesta 70 céntimos, cuando se convierte en pasta base es 554, sin embargo, cuando ya es cocaína son $1.500 el kilo. Cuando llega a Estados Unidos, ese kilo de cocaína se convierte en $165.000. La proporción de la cocaína, 1.508 a $165.000, nos da una muestra y nos dimensiona el problema. Lo mismo pasa con la heroína, y en estos mapas podéis ver cuáles son los países productores y en verde claro cuáles son los países de destino, desde Australia, Europa y Estados Unidos. En amarillo los países de destino de la heroína, en rojo los países productores, y aquí países productores y países de destino con el consumo de las rutas del cannabis. Arrancamos la exposición con un proyecto de erradicación de cultivos en Paraguay. Paraguay es el primer productor de cannabis de América del Sur. México es el segundo productor de cannabis del mundo. Es más importante que Paraguay, pero Paraguay en América del Sur es el más importante, y es un proyecto de Santiago Carneri del Surti sobre la erradicación de cultivos y la problemática del cannabis en Paraguay. Tenemos un juego. Toda la exposición tiene códigos QR donde el espectador, a través de una fotografía, va a poder acceder a las plataformas digitales del proyecto y va a poder entrar a ver diferentes plataformas interactivas. En este caso tenemos un juego que se llama En mis zapatos, que ha hecho el colectivo de Beast, y a través de diferentes preguntas tú puedes ir viendo qué te va a pasar si, por ejemplo, tienes plantas de cannabis en casa, o si alguien te ofrece llevar una maleta con unos kilos de cocaína. Es un juego basado en realidades periodísticas, en realidades judiciales, y después de hacer el juego te dice cuánto tiempo de condena vas a tener, y hay casos reales de personas que han realizado estos delitos, y te explica la diferencia entre diferentes países. Entonces es una comparativa judicial de diferentes países con diferentes realidades. Vemos como, por ejemplo, las mujeres tienen penas mucho más altas por microtráfico de drogas, en lugares donde el consumo está muy estigmatizado y en lugares donde no. En Uruguay no te pasa nada por consumir cannabis, en otros países te meten en la cárcel. Ese juego o ese
situación tan nefasta es lo que está planteando en Mis zapatos, que es un juego sobre el consumo. Y ahora vamos a salir al fotomuro. En el fotomuro vais a tener una instalación también interactiva donde presentamos el caso de 7 consumidores de drogas, historias reales, de consumos reales, por parte de personas que explican su experiencia a Dromómanos, que es un colectivo periodístico que ha colaborado en esta intervención, el colectivo El Surti y Beast Projects, que es una pieza de un nuevo periodismo que estamos pretendiendo abordar las cosas desde otra perspectiva. Tanto en Mis zapatos como Consumo Ilustrado son plataformas digitales interactivas. Vamos a verlo. La gran pregunta es, en América sabemos que la palabra droga siempre va ligada a crimen y guerra. ¿Qué es lo que no sabemos? Vamos a presentar la imagen de Olivo, un mexicano que consume cocaína, LSD y cannabis. Vamos a ver la experiencia de un consumidor del crack en Brasil, con un consumo problemático, del que luego él se resarce y explica cómo. Tenemos la cuarentena en la capital del cannabis. La epidemia de COVID ha supuesto un aumento exponencial del consumo de muchísimas drogas. Este es el caso de qué ha pasado en Paraguay con el consumo del cannabis. Ángela en el cielo de Ubaté, una persona que consume LSD en un pueblo colombiano. La heroína del dolor, Daniel, una chica ecuatoriana que consume heroína. El efecto amapola, que es una de mis historias favoritas, que es la historia de Cristina Yami. Cristina vive en México, en Guerrero, es productora de opio. Ami es consumidora en Estados Unidos, es un vínculo entre esas dos historias. Y finalmente el brasiguayo que inunda Sudamérica, donde nos dan cifras de lo que implica el consumo del cannabis y la producción del cannabis en Paraguay. Estas serían las historias de Consumo Ilustrado, donde si vosotros las descargáis, podéis entrar a una plataforma interactiva desde donde podéis ver los cómics completos y las historias completas de estos consumidores. Historias reales, historias documentadas periodísticamente, trabajadas con ilustración para generar otra aproximación a la realidad de las drogas. En la primera sala de la exposición hemos visto los precios de las sustancias y sus orígenes, y ya nos adentramos a través del trabajo de Alejandra Rajal en este proyecto que nos habla de 100 años de prohibición en México, 100 años de prohibicionismo. En México el opio fue legal, había fumadores de opio, y el consumo de ciertas sustancias estuvo legalizado durante mucho tiempo. Cuando empezó la estigmatización se generaron una cantidad de problemas y ahora el Senado mexicano está debatiendo sobre la legalización. Se está generando un nuevo movimiento social que tiene que ver con esta demanda y Alejandra Rajal lleva trabajando muchos años en esta temática. De la misma forma que la cooperativa SUB, un colectivo de fotógrafos de Argentina, nos está presentando casos de consumo de cannabis recreativo en Argentina, donde no es legal la sustancia, pero hay muchísimos consumidores, y también hay una reflexión sobre el cannabis medicinal que utilizan personas mayores. Entonces, estos son casos de consumo de sustancias, de cannabis en este caso, con consumidores reales que además tienen testimonios de para qué consumen y cómo consumen. Liliana María López Villegas nos ha preparado unas ilustraciones que nos hablan de algunas preguntas y curiosidades sobre las sustancias. En estas primeras tenemos el cannabis. Aquí en esta parte que vais a ver tenemos casi un homenaje con una planta de plástico. Hubiéramos querido tener una instalación de 8 plantas creciendo en directo en el centro de la imagen, era la idea, pero todavía la situación de la legalización es muy compleja y no hemos conseguido destrabar esa posibilidad, de manera que también eso dimensiona la realidad de la sustancia. O sea, estamos en un proceso de legalización, pero todavía no está claro que una institución pública pueda mostrar cómo es una planta realmente de cannabis. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Es importante que también conozcamos las plantas, conozcamos la realidad y veamos ahí de dónde surge todo. Entonces, hubiéramos querido tener una instalación con 8 plantas, que no ha sido posible. Tenemos una planta de plástico, no tiene nada que ver, pero es lo que nos ha permitido la realidad. Y ahora nos vamos a adentrar en una intervención de Nicolás Janowski, que se llama La inteligencia de las flores, y es una instalación sonora. No voy a hablar dentro para que podáis envolveros por la música. Es una instalación sonora donde Nicolás ha trabajado con una composición musical que estimula la glándula pineal, según Nicolás, de la misma manera que puede estimular
el cannabis. Entonces, es una instalación con imágenes hechas, iluminadas con luz de neón y que te permite entrar a través de la música en otra perspectiva del cannabis. Veréis que la instalación tiene forma hexagonal porque de alguna forma el cannabis tiene en su composición química forma hexagonal. Entonces, podéis entrar dentro de la instalación para que veamos cómo ha trabajado Nico. En esta sala de la exposición abordamos la temática de la coca y de la diferencia entre la coca y la cocaína, que son dos cosas distintas. La coca es una sustancia milenaria utilizada en los Andes para muchísimos efectos, con efectos tradicionales y con efectos medicinales y con efectos estimulantes. Y ahora vamos a ver varios proyectos, pero arrancamos este trabajo con Yohis Alarcón desde Ecuador, donde tenemos el caso de personas que han sido encarceladas por microtráfico de cannabis. El tráfico de cannabis es ilegal en casi todos los países y la problemática que genera es que hay una gran población carcelaria vinculada al microtráfico, a personas que no han tenido otra opción que vender pequeñas dosis de marihuana. Es el caso de las dos historias personales que aparecen en los vídeos, la mamá de esta chica y el papá de este nene, que tienen a las parejas encarceladas, o en este caso la mamá es quien está encarcelada, y es un vídeo que maneja animación, investigación periodística y fotografía, que ha sido financiado por la Fundación Gabo y Open Society en el Fondo de Nuevas Narrativas sobre Drogas. Hay varios de los proyectos que presentamos en la exposición que están en el marco de las nuevas narrativas sobre drogas, y en este caso el trabajo de Yohis tiene que ver también con ese proyecto. Son dos casos reales de personas encarceladas por microtráfico de cannabis. Estas imágenes son de productores de coca en las montañas de Coroico, en Bolivia. Ellos son campesinos afrodescendientes y detrás podéis ver el lugar donde ellos trabajan, que son las montañas de las yungas bolivianas, en los lugares de la entresierra, donde se produce la hoja de coca, que en Bolivia es legal porque tiene una base tradicional, cultural y uso público muy importante. Este es un proyecto del fotógrafo y antropólogo Jorge Panchoaga sobre la Sierra Nevada en Colombia, donde podemos ver la planta, la flor y la hoja de coca, donde podemos ver lo que es el mambeo, lo que es el uso milenario y tradicional de la hoja y cómo las comunidades de esta región de Sierra Nevada la utilizan desde hace muchísimos años, ¿no? Las mismas ilustraciones de Liliana sobre la hoja. Los conquistadores creían que los que comían esa planta hablaban con los demonios y se tornan locos. Sigmund Freud contribuyó a la popularidad de la medicina europea. Fue legal en muchos momentos, la cocaína fue legal. La hoja de coca es legal todavía hoy en muchos países. Este es el uso industrial de la hoja de coca, fotografiado por Charlie Cordero, en un uso que sirve para hacer galletas, para hacer bebidas. La Coca-Cola tenía en sus orígenes coca en su composición básica. Después, Andrés Cardona, de Colombia, junto con Lisa Herman, trabajaron en el Guayabero, una región colombiana, donde no hay tráfico de dinero, donde no circula el dinero, sino lo que circula es la pasta base de cocaína. Aquí podéis ver que, por ejemplo, con 1,4 gramos podéis comprar un rollo de papel higiénico,
También puedes comprar 4 cebollas, con 21,4 gramos puedes comprar un carrito para un bebé, para un niño. La moneda de cambio en esta región colombiana es la parte base de cocaína, la pasta base de cocaína, porque son productores y no hay dinero circulando. Entonces es un trabajo que nos habla de esa economía del narco también, ¿no? En Bolivia, Sara Liaga y Ara Goldsmith han trabajado con mujeres campesinas que reivindican el valor cultural y tradicional de la coca. También Gina Stephens, una fotógrafa colombiana, fotoperiodista, ha trabajado con todas las aristas que tiene que ver la erradicación de cultivos y el uso de glifosfato y la erradicación de cultivos de coca en Colombia. La gigantografía es de la región donde están iniciando los cultivos y donde llegan los helicópteros a deforestar. Y aquí podéis ver también los laboratorios clandestinos donde se produce la pasta base de cocaína, a partir de la hoja de coca. En toda aquella región era hoja tradicional, uso tradicional de la imagen. Aquí ya estamos empezando a la elaboración de pasta base de cocaína. Aquí ya aparece la palabra cocaína y es donde empezamos el recorrido a través de los mochileros de Max Cabello de Orcasitas, donde la gente con pequeñas mochilas saca desde la selva la pasta base o la cocaína para ya circular en las ciudades. Y finalmente hay 2 proyectos, el proyecto de Bruno Moraes desde Brasil, que es una historia de consumo, es una historia donde desde una perspectiva del consumo genera sensaciones y las ambivalencias del consumo de la cocaína, lo que sería una crónica de la adicción a la cocaína, o el trabajo de Carlos Villalón, un fotógrafo chileno residente en Colombia, donde nos muestra a través de su libro La guerra perdida, toda una reflexión en torno al origen de la coca, hoja de coca, pasta base, cocaína y finalmente los usos de la violencia y el narco en México. Si os fijáis en la exposición no hay imágenes de violencia. La imagen del narco es una imagen muy conocida, es una imagen muy arraigada y hemos querido presentar la implicación social que tiene la producción en los lugares y historias de consumo también no problemáticas, porque creo que desde ahí se puede abordar también una nueva discusión en torno al mundo de las drogas. Este sería el entorno que hablamos de coca, la diferencia entre coca y cocaína en esta parte de la sala, y ya para terminar nos vamos a hablar de la amapola en la última sala de la exposición. Esta es la imagen que hemos utilizado para tanto las invitaciones como para la portada del catálogo del Centro de la Imagen y del cuadernillo sobre la exposición. Es la imagen probablemente para mí más emblemática de la exposición, que es de Gina Stephens, la fotógrafa que habéis visto en el problema del tema de la situación de la erradicación de cultivos de coca, y es una imagen que para mí es muy importante porque me muestra la lucha de David contra Goliat, ¿no? Tenemos 3 hojas de coca que a través de una solarigrafía y naturalmente están impresas con un helicóptero que forma parte de aquella imagen que habéis visto en la otra parte de la exposición, y es esta guerra del capital enorme intentando erradicar este vínculo natural y erradicando las plantas. La guerra contra las drogas no se va a solucionar erradicando los cultivos o estigmatizando a los campesinos, hay que abordar las cosas desde otra forma, y este Goliat contra David, esta lucha de la naturaleza contra el hombre que intenta controlar, estigmatizar y generar beneficios ilícitos a partir de sustancias también, creo que es una de las claves de la exposición. Por eso es muy importante que entendamos la diferencia entre los distintos usos que pueda tener una sustancia y el conocimiento de ellas, a la violencia política que se ha generado alrededor de ella, que tiene como detrás la maximización, o sea, maximizar los beneficios y generar dinero, muchas veces con orígenes ilícitos, ¿no? Y hay 3 proyectos en esta sala de la amapola, que son proyectos de Jorge de Colombia sobre el cultivo en Nariño, una de las regiones más productoras de amapola, el proyecto de César Rodríguez de los campesinos de Guerrero, donde están produciendo amapola, y el proyecto de Yael Martínez, también de la producción de amapola en Guerrero. Como hemos visto al principio, el gran capital de la producción de la amapola no se queda en los campesinos. Muchas veces los campesinos viven en zonas muy aisladas, donde no hay carreteras y donde no es posible sacar otras sustancias porque el peso de las sustancias imposibilita su comercialización. Si hicieran tomates o flores, se pudrirían antes de que pudieran sacarlas de sus lugares de origen, y las drogas y su elaboración es el único camino que tienen para poder vender sus producciones. Entonces, una sociedad que no les ha dejado otro sistema de producción más que la droga, entran en el mercado ilícito a partir de la comercialización y porque los narcos les compran las sustancias, pero sin duda son de los grandes perdedores o de quienes están más estigmatizados.
Yael Martínez trabaja haciendo intervenciones muy especiales en sus obras, perforando con elementos de grabado y con agujas sus imágenes. Tiene un proyecto que se llama Luciérnaga, donde la luz sale a través de la imagen, y para mí es una metáfora muy bonita de lo que me gustaría con la exposición. Son pequeños destellos de luz que a través de las imágenes nos permiten pensar en nuevas realidades, pensar cómo podríamos generar nuevas aproximaciones. La realidad del universo de las drogas no es un universo claro, es muy complejo, y estamos seguros de que nadie individualmente va a poder generar ninguna solución. Solo desde una perspectiva colectiva, solo desde una discusión colectiva, solo generando muchas preguntas y nuevas aproximaciones podremos empezar a cambiar los paradigmas y tener nuevas aproximaciones. DPV no va a dar soluciones en torno a qué debemos hacer o no con las sustancias. Lo que sí está claro es que el fracaso hay que materializarlo, hay que decir, no podemos continuar de la misma manera, y como sociedad tenemos que generar nuevas perspectivas. Y especialmente en América Latina, que son de los continentes más dañados y donde más problemas se generan en torno a la producción de sustancias ilícitas y todo el mercado que ello genera y los muertos que deja por el camino, es muy importante plantear nuevas lecturas. Esos rayitos de luz que salen de las imágenes originales de Yael Martínez son pequeños destellos que nos permiten pensar en un futuro diferente en relación a toda la temática de drogas. Y la exposición cierra con una intervención de Jorge Panchoaga. Yo me voy a callar ya porque tiene un audio que es muy importante, muy interesante. Es una reflexión sobre cómo afecta la producción de drogas a una determinada familia, o cómo en Colombia muchas familias han sido estigmatizadas y han sufrido en primera mano lo que significa el tener un contacto directo con las drogas, en este caso con la cocaína. Vais a poder entrar a una instalación donde el espectador va a poder manejar las imágenes, va a poder subirlas, va a poder tocarlas para ver las capas que hay, y la idea es que estáis escuchando un testimonio de una persona que tuvo un contacto familiar directo con el tráfico de cocaína. Te explica cómo fueron sus primeros momentos con la cocaína, cómo fue la primera vez que vio un arma, cómo fue la primera vez que se enfrentó a ver a su familiar huyendo, cómo es vivir huyendo de la policía. Y estáis viendo en un proyecto que se llama Historia Natural del Silencio, estáis viendo imágenes de la memoria de hace 20 años de un chico que crece con esta realidad. Es la última instalación, una instalación sonora y táctil que nos permite entrar en un universo mental de una persona en Colombia. Me acuerdo la primera vez que vi un arma, estaba en la sala de la casa de un primo de mi papá. Era negra y brillante y tenía como algunos bordes desgastados, y la sostenían en las manos mientras la miraban en detalle, como si todo el resto de la habitación se hubiera desaparecido. También me acuerdo la primera vez que vi la base de la cocaína. Estaba en un balde color crema y era una masa blanca que se asentaba y parecía pesada. Estaba justo al lado del lavamanos, y yo salía de bañarme porque estaba haciendo mucho calor, y miré el balde y me pregunté qué era, y luego simplemente pasé al lado sin ponerle mucho cuidado. También logro acordarme el momento en que en reuniones contaban historias de